Pues gracias por los que se quedan. Igual gracias a los que van llegando también a esta plática, que vienen exclusivamente a escuchar esta interesante plática sobre cómic y periodismo. Para los que no sepan qué es, no hayan escuchado el término, pues es una buena oportunidad para acercarse a este tema. Para los que ya sepan y estén interesados tanto en cómic como en la cuestión del periodismo, pues también les va a ser bastante interesante, y que además pues estamos varios autores, autoras aquí presentes, y que cada quien va a dar un punto de vista diferente sobre este género creciente, y al final también pues cada uno traemos nuestros materiales, nuestros ejemplares. Si quieren, no sé si acercarse a ojearlos al final, y también va a haber una ronda de preguntas y respuestas para que vayan pensando en qué dudas tienen. Y pues más o menos lo que pretendemos nosotros es que somos un grupo, como les digo, de varios autores que somos independientes, cada quien tiene su propia obra, pero que nos reunimos porque sentimos que estamos convencidos de que en México y en el mundo en general hay historias que deben ser contadas por todos los medios posibles, y que el cómic es un medio muy poderoso para poder contar historias reales, historias que suceden tanto en el país como en otras partes. Entonces voy a dar la palabra a Andalucía para que ella nos platique de esta bella obra que pues es una primicia, no es una primer parte, y bueno, dejo el micrófono a Andalucía y a Javier Corro, por favor. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir hoy en día. Y pues como comentó Augusto, nosotros, yo y Javier, estamos trabajando en este proyecto que se llama Vivos se los llevaron, y es una novela gráfica o historieta, como quiere llamarle, sobre Ayotzinapa. Y pues muchos libros sí han salido sobre Ayotzinapa en los últimos 2 años, desde que desaparecieron los 43, pero como muy pocos lo han contado en una manera ilustrada. Y yo soy periodista independiente, y desde que pasó la desaparición de los chavos, yo me fui a Guerrero yo hago video y foto y escribo. Y pasé mucho tiempo ahí, o sea, viví en la escuela, acompañé a los padres a caravanas buscando a sus hijos. Y me di cuenta que nunca, en todas las historias que yo sacaba, o sea, un artículo en un periódico, y que yo escribo más para medios internacionales, soy de Nueva York originalmente, pero bueno, y que yo me di cuenta que nunca en estos medios pude contar realmente toda la historia que estaba pasando, y realmente cómo era, como para estos 43 familias vivir día a día buscando a sus hijos, y todo lo que eso implica, ¿no? La ausencia que ellos sienten en una manera constante, y todas las acciones que realizan, ¿no? O sea, que buscan en fosas, tocan puertas, van a marchas, van a otros países. Entonces, fue ya después varios meses de hacer video, foto, etcétera, que me cayó el 20. Yo dije, ya sé qué tengo que hacer, tengo que contar esta historia en una forma dinámica y en una novela gráfica. Entonces ya empecé a trabajar en la novela gráfica, y estoy, bueno, trabajándolo en una manera bilingüe, porque como este tipo de contar periodismo con historietas tiene mucho alcance en el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, y ya más recién también en muchas partes de América Latina, más que nada en Chile, Colombia y Argentina. Entonces, y también mencioné que hay muchos libros que sí han salido sobre Ayotzinapa, pero muy pocos se han enfocado en la historia de los padres y las madres. Muchos han enfocado en, pues, quiénes son los 43 o qué pasó esta noche, pero no tanto todo así la lucha que ellos llevan día a día, y una lucha que ha inspirado toda una nación y todo como el mundo, ¿no? Que en muchas partes del mundo sabe qué pasa en México por estas familias que siguen luchando. Entonces ya trabajando en este proyecto, yo sí dibujo, pero no a un nivel para hacer este libro. Entonces ya con algunos compañeros que yo conocí por, pues, mundo de arte, me conectaron con Javier, y ya empezamos a trabajar en este proyecto.
Bueno, así es como empezamos a trabajar. Y bueno, yo tengo una formación de artes, de dibujo, de gráfica, no tanto de novela gráfica o de narración gráfica. Y pues sí ha sido ese reto de articular una historia con dibujos, que parece que es fácil y cuando está bien hecho el trabajo se ve fluido y dinámico y eso, sencillo, fácil, pero sí es un proceso muy elaborado. Y bueno, ¿cuántos de aquí han leído a Condorito o La familia Burrón? Pues sí, varios, ¿no? O sea, son trabajos con los que estamos familiarizados, porque en México antes había una industria que producía cómic y era una forma de crear literatura popular. Esa industria ya desapareció más o menos cuando yo nací, y ahorita nos encontramos un poco, pues, reajustando nuestro proceso a que ya no estamos, digamos, ni siquiera con esa industria o con esa formación. Nadie te enseña cómo hacer novela gráfica a menos de que te acerques a los que todavía están haciendo cómics, que muchas veces es más cartón político que cómic ahorita. O sea, lo van a ver aquí, Augusto, yo, Octavio, Andalucía, todos somos autodidactas. Pero pues aún así seguimos produciendo estos trabajos porque es una manera muy, muy poderosa de acercar conocimiento, no solo porque es fácil de leer. Es decir, ahí está el informe de los expertos independientes en Internet, pero no necesariamente porque esté en Internet y esté libre la descarga es algo que nos vamos a echar como una lectura en nuestro tiempo libre, ¿no? O sea, es muy, muy complejo. Y bueno, lo que ofrece una novela gráfica, un cómic, es ver más allá de los hechos y apreciar muchos detalles en el dibujo, en la imagen, que quizás se pueden escribir, pero no es tan fácil de procesar en un texto, ¿no? Es decir, una imagen dice más que 1000 palabras y cuando uno dibuja se involucra en sentir lo que sintieron las personas, en representar todo eso y en estudiarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un trabajo 2 veces comprometido, porque lleva la investigación, pero también la reflexión de lo que estás haciendo, ¿no? No es tan metódico o técnico como otros trabajos. Y bueno, ya Augusto y Octavio ahorita nos contarán más bien de sus propios procesos. Y por favor síganos en redes sociales. Todos estos proyectos nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram. Nos pueden escribir correos y bueno, ahorita también los invitamos a que nos pregunten cosas. Gracias, Javier. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este rato y por decidir quedarse a escuchar lo que queremos compartir con ustedes. Bueno, ya me presentaron, me llamo Octavio Jiménez. Me gustaría hablar brevemente del proyecto para que se les antoje leerlo, que es lo que me importa. Y también me importa mucho escuchar lo que tuvieran que preguntar. Así es que bueno, básicamente lo que vengo a presentarles es un avance de un proyecto de novela gráfica que vengo trabajando ya desde hace un par de años, tres o 2 años. Yo no escribo cómics, yo soy dibujante, me formé como diseñador gráfico en la UNAM, en la ENAP. Me especialicé en ilustración. Durante mucho tiempo la ilustración ha sido lo que me ha dado de comer, pero hubo un tiempo en el que creativamente a mí ya no me satisfacía el únicamente hacer ilustraciones por encargo o para mí mismo. Vamos, era como ver muchos dibujitos aislados, pero que no tenían mucha hilación o relación entre sí. Podrían tenerla, pero yo quería contar más cosas y creativamente no me sentía satisfecho. El tema es que estuve como alrededor de 12 años o más tratando de ver un tema, de qué voy a escribir, de qué voy a hablar. Bueno, yo ni sé escribir, ¿no? Y me di cuenta de que tenía penosamente muy desamueblada la cabeza, ¿no? La formación en la universidad, pues sí, te da ciertos conocimientos, pero en realidad no iba para donde yo quería, ¿no? Y así estuve mucho tiempo, ¿no? Quería imitar a muchos ejemplos de historieta o de cómics, porque antes de ser dibujante, pues leía muchos cómics, pero que venían de otros países y que no son malos, pero en realidad cuando ya me quise sentar a hacer algo, pues ya, no, yo no quiero contar lo mismo, porque ya hay mucha gente que ya hace esto mismo en sus países, que cuenta sus propias historias, sus propios modelos de vida o de aspiración que quieren ver, o en lo que quieren verse reflejado en sus lecturas, y pues no tiene nada que ver con chavo de Iztapalapa de 20 años, 22 años, no. Entonces eso me detuvo todavía más tiempo.
Fue, y puedo decirlo con toda honestidad, que hasta que tuve internet en casa, que tuve una ventana de textos, de experiencias, no solo de videos en YouTube, sino textos de misma gente de este mismo país, periodistas de veras, pues, que contaban historias que de otra forma yo no podría enterarme, ¿no? No por la radio, no por la tele, no por los medios convencionales. Entonces eso empezó a decirme, caray, pues sí, hay muchas historias que contar, pues, ¿no? Muchas historias en este país que es enorme y del que no podemos enterarnos de esas historias, ¿no? Pues bueno, a partir de eso me topé con una nota de La Jornada de hace un par de años, cuando estaba a lo más feo y lo más terrible de la guerra de Calderón, de este baño de sangre, y vi esta historia, una historia de una página que hablaba sobre un chico, un niño de 12 años más o menos, que está involucrado con una banda de sicarios en Guerrero. Un niño de 12 años, ¿no? Entonces, bueno, tengo vecinos de menos edad que posiblemente se pelean, pero por ir a la escuela o entre ellos, pues como amigos, pero no están metidos con gente que ejecuta, que desaparece gente, que secuestra gente, y pues lo que ya sabemos penosamente también que pasa con ese tipo de situaciones. Y dije, ahí tienes una historia. Y como esa empezaron a llegar más y más y más y más y más. Bueno, tengo una carpeta con esas historias. Cada día encuentro una o dos y se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces dice, pues sí, hay muchísimas historias, ¿no? Llegó un momento en el que me estresó también eso porque biológicamente no me va a dar tiempo de contar todo eso, ¿no? Bueno, ya también superé esa parte y me puse a dibujar, que era lo importante, ¿no? Y adaptar finalmente la nota de este periodista, su nombre está aquí, no me acuerdo de su nombre, pero sí me acuerdo de su trabajo. Y eso es lo que trato de adaptar al lenguaje del cómic. Trato de que más gente se entere de esta historia, pero cuando vi que eran solo 6 páginas me dije, es que esto puede dar para más, puede dar para contar más cosas sobre este asunto de esta falta de ley, esta falta de Estado en el país, ¿no? Y pues esa misma nota habla sobre la policía comunitaria de Guerrero, esta experiencia del sistema de justicia del Estado. Misma gente, ciudadanos de a pie, así como estamos aquí ahora, juntándose para organizarse y decir, a ver, necesitamos traer orden a nuestras comunidades, necesitamos un sistema de justicia que sí funcione, no uno que castigue a la gente y que la brutaliza todavía más en una cárcel, sino que realmente readapte a la gente que está cometiendo un delito y la reintegre a la sociedad. Digo, es una gran historia, pues, según yo. Y decidí que después de esas 6 primeras páginas pegar esa primera historia de este niño vuelto a medio sicario y que se arrepiente de serlo y que busca ayuda con la policía comunitaria, sirva su experiencia y el camino de su reeducación, que así le llaman al proceso de readaptación la policía comunitaria, sirviera como un caminito para ir contando cómo funciona la policía comunitaria, cómo inició, qué la ha provocado, qué hay detrás de las organizaciones que le dan forma, qué problemas se está enfrentando, porque no es una experiencia concluida, y sobre todo que es una experiencia a ojos vistos, no es un secreto. Está funcionando este sistema, no es clandestino, es algo muy importante pues esto, y bueno, mi idea es que al final de la historia quede la pregunta pues de si como ciudadanos de a pie nos sirve pues esta experiencia para imitarla o para adaptarla a nuestro entorno. Y pues bueno, básicamente eso es lo que, les cuento, es una primera parte de lo que estoy mostrando. Aún no acabo el libro, serán como unas 120 páginas, espero cuando termine. Aquí les presento únicamente 16 páginas y pues bueno, me encantaría que me preguntaran todo lo que quisieran al respecto. Pues gracias. Augusto. Sí, gracias, Octavio. Pues como pueden ver, yo estoy convencido de que el cómic puede hablar de cualquier tema posible. De repente me gustaría también saber un poco la experiencia de mis compañeros de la mesa, cuál ha sido la experiencia con el público, porque pues de repente el hecho de ver caricaturas o dibujos hablando de temas serios, de temas de tragedias, de temas sociales, de fenómenos que ocurren, de repente hay público que sí lo acepta muy bien, que lo digiere bastante bien, que le llama la atención, pero también hay público que a lo mejor se saca de onda, ¿no? O dice, bueno, ¿por qué me están contando en caricatura? ¿Es humor? ¿Es sátira política? Tenemos una gran tradición de caricatura política en México, pero siempre es sátira, siempre es una crítica
es una opinión por parte del caricaturista, pero la historieta, el periodismo en cómic, a pesar de que también tiene su cierta parte de crítica hacia el tema que está hablando, hacia la gente que está involucrada en estos hechos, no es una crítica con sátira, sino al contrario, no se habla con mucha seriedad del asunto. Yo, en lo particular, la verdad es que cuando empecé a hacer este tipo de historietas, este tipo de cómics, yo, les voy a ser sincero, yo no conocía este género, no sabía que existía como tal. Yo había leído, por ejemplo, Persepolis, había leído Maus de Art Spiegelman, Persepolis de Marjan Satrapi, y bueno, había visto que se hacía cómic en otros países con temas sociales, temas históricos. Sin embargo, yo, al igual que Octavio, quería contar una historia de mi país. Yo no soy periodista, yo hago historietas, yo hago cómics, soy escritor de cómics y dibujante, pero sin embargo tuve que ir como aprendiendo, así como Andalucía, que sí es periodista, tuvo que ir aprendiendo el lenguaje del cómic. Yo en lo particular, y bueno, creo que también Octavio y Javier, tuvimos que aprender el lenguaje del periodista, ¿no? Yo me acerqué a estos temas justamente porque a mí en lo particular me gusta mucho la parte de la documentación, porque a la hora de hacer un cómic todos los autores tienen de alguna forma que documentarse para sacar su cómic, ¿no? Ya sea un cómic de ficción o de no ficción, un cómic, aunque sea un cómic de superhéroes, por ejemplo, tiene uno que documentarse para aprender a dibujar edificios o para aprender a dibujar objetos, etcétera. Pero esta parte como que me apasionó a mí y en algún momento dado me interesé justamente por llegar a las fuentes directas de lo que estaba pasando. Yo empecé a hacer esto, ahorita la historia que traigo, el cómic que traigo, es también sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero yo empecé haciendo este tipo de cómic con un libro que se llama Grito de Victoria, que habla sobre movimientos estudiantiles en 2012, cuando estalló todo este movimiento juvenil del Yo Soy 132, donde veíamos marchas en las calles de jóvenes que estaban exigiendo democratización de los medios de comunicación. A mí me tocó vivir esta etapa como, más que como activista del movimiento, o más que como parte del movimiento, como público al principio, ¿no? Yo veía en las calles esto que estaba pasando y decía, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Como dice Octavio, aquí hay una historia que contar, aquí alguien necesita contar esto, ya se está contando en los medios, en redes sociales, pero estaría interesante contarlo en otro lenguaje que era el cómic, ¿no? Entonces así me fui acercando y en estos pues ya 4 años de 2012 para acá he ido como aprendiendo cada vez más cosas para poder llegar al público y poder hacer interesantes estas historias. ¿Por qué cómic y por qué no otros medios de comunicación? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del cómic frente a otros medios? Mucha gente piensa que el cómic es un medio masivo de comunicación y que inclusive en algunos casos puede hasta ganarle a la televisión. Yo pienso que no necesariamente, porque la televisión y el cine tiene como su propio nicho, tiene su propio espacio, y el cómic tiene su propio nicho de lectores, ¿no? su propia forma de comunicarse. Las ventajas es que, por ejemplo, uno como autor no necesita invertir tanto en un cómic, en la producción de un cómic, inversión económica me refiero, como un cineasta, ¿no? Si quieres hacer un documental sobre un tema, tienes que involucrar recursos económicos, cámaras, equipo, etcétera, sobre todo para la producción, no en la parte de la investigación, ¿no? En esa parte creo que es lo mismo, pero sin embargo un cómic pues lo puedes hacer con propios, con tus propios recursos, con poco dinero, vamos, ¿no? Sin embargo, al ser un medio que en la actualidad no hay como tal una industria donde
haya una red de distribución muy grande de historietas, pues también no llega a tanta gente como lo puede hacer la televisión o como lo puede hacer el radio o el internet inclusive, ¿no? El cómic está buscando sus propios medios, inclusive el cómic se ha valido, por ejemplo, del internet para poder llegar a más público, pero sin embargo, pues todavía carecemos como de esa parte de la distribución. Y también el público, el receptor, también está muy acostumbrado a los lenguajes más efímeros, pero también mucho más veloces, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en el cine imágenes muy rápidas, en internet estamos acostumbrados a ver memes que nos dan un mensaje rapidísimo y pasamos a otra cosa. Y el cómic, quieran que no, pues sí requiere como el lector tiene que darle cierto tiempo para su lectura. Pero sin embargo, como bien lo mencionaba Andalucía, es un lenguaje universal, inclusive muchas veces el cómic, al ser un lenguaje gráfico, no necesitas traducirlo a otro idioma, porque puedes entender la historia a través de la gráfica únicamente, ¿no? O sea, puedes entender lo que está pasando a través de las expresiones de los personajes, a través del arte secuencial, puedes entender de lo que están hablando sin necesariamente leer o saber el idioma en el que está escrito. Y bueno, finalmente para, digamos, pasar a la siguiente ronda, pues a mí me gustaría a lo mejor que bueno, si ustedes quieren, platicar justamente de esa parte de la experiencia que han tenido con los lectores. Yo en lo personal, sobre todo con esta obra de A dónde nos llevan, que creo que a diferencia de Vivos se los llevaron, mi obra se centra más como en en lo que pasó en Iguala, pero también como lo que surgió a raíz de esta tragedia, como sociedad, cómo hubieron marchas en torno a este evento en apoyo a los padres, cómo el fenómeno que surgió a través de este trágico suceso, y inclusive también trato de dar mi perspectiva, mi punto de vista de los hechos. Yo, como les comentaba, pues he tenido tanto críticas positivas, que han sido más afortunadamente, como críticas negativas, ¿no? Que siempre es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Pero pues siempre uno, al proponer algo nuevo, un lenguaje nuevo, bueno, nuevo entre comillas, digamos, siempre va a tener buenas y malas críticas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieran ahondar en esto o en lo que quieran ahondar. Bueno, gracias. ¿Quería comentar algo o no? Sí. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco más sobre el proceso de hacer la investigación, de hacer una novela gráfica, porque la verdad es muy difícil y con detalles que yo nunca imaginaba que iba a necesitar, porque una cosa que, pues desafortunadamente, con la situación que estamos viviendo en México, con pues tantas violaciones a derechos humanos al diario, como hay muchos periodistas como yo que nosotros dedicamos a contar estas historias, y muchas veces a través de las voces de las víctimas, ¿no?, de estas violaciones. Entonces, es una cosa que vas aprendiendo en el camino, pero cómo tratar, o sea, cómo ser respetuoso a las personas que están viviendo estas tragedias y día a día tiene que vivir con la ausencia de su hijo, o el asesinato de su hermano, o la violación, etcétera, ¿no?, o todas las cosas horribles que está pasando, y cómo preguntas y entrevistas a esas personas para que realmente te cuentan eso, y das un espacio para contar la historia, pero sin molestarles, también reconociendo, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, yo me acuerdo en primer mes que un de los estudiantes, que es uno de los personajes en nuestro libro, estaba dando una conferencia de prensa, y este chavo en el medio, él es sobreviviente, y en el medio empezó a llorar, y dijo, no, ya no puedo, ¿no? Y dejó el micrófono y salió de la tarima, y lo que pasó fue 30 periodistas lo siguieron con sus cámaras y poniendo sus micrófonos en su cara, diciendo, ay, dame, ¿qué pasó? Y interrogándolo para dar una entrevista. Entonces, eso es algo que yo intento no hacer.
Pero ya haciendo una novela gráfica aún es más difícil, porque un sobreviviente me cuenta, no, pues después que nos atacaron y ya después de que nos escondieron en una casa y ya en la madrugada fuimos a la fiscalía y yo estaba dando mi testimonio al fiscal y él me preguntó, ¿ustedes por qué nos dispararon? Y el estudiante dice, nosotros no disparamos. ¿Cómo? Nosotros no disparamos. Y dice, oye, espera, ¿pero cuántos años tenía el fiscal? ¿Era gordo? ¿Era flaco? ¿No? Y es como alguien dice, ¿pero por qué estás preguntando eso? Estás contando una historia tan, muy difícil de que alguien que apenas fue balaceado, etcétera. Y yo pregunto detalles así, pero así lo necesitamos porque queremos que la novela gráfica sea la más verídica que puede ser. Entonces, muchos de estos detalles visuales uno necesita conseguir y eso como ha sido un parte muy, muy difícil, ¿no? Y también quería comentar que, pues, solo comentar una historia que apenas estoy desarrollando más. El libro va a tener 12 capítulos y va más o menos contar el primer año, desde la desaparición hasta el informe de los expertos. Y una familia, y también es difícil que hay 43 familias, pero será muy difícil llenar 12 capítulos con las historias muy así elaboradas de cada familia. Entonces yo he enfocado en algunos. Y una familia es la familia de Giovanni Guerrero, que es de Omeapa, Guerrero, que es cerca de Ayotzinapa. Y aunque que el gobierno a todos los chavos, a todos los 43, lo han en los medios y en sus discursos, el gobierno ya ha matado a estos chavos muchas veces. Pero hay algunos chavos que ellos han matado más. Y eso, Giovanni Guerrero, él es uno de los estudiantes que desde el principio dijeron que él fue el desollado y dijeron a su familia. Entonces su familia tenían que ir al CEMEFO y su papá entró, vio el cuerpo y dijo, yo no sé qué es mi hijo o no. Y él abrazó el cadáver para saber que si era su hijo o no. Y él dijo, no, eso no es mi hijo porque tiene una cicatriz que mi hijo no tiene y no lo siento que es mi hijo. Y aún sí, siguiente día dijeron, no, tienes que regresar, es tu hijo. Y él tenía que ir con su esposa y regresar otra vez. Y eso es una historia como que duele tanto, realmente creo que explica tanto que están viviendo estos padres, pero que no ha salido esta historia. Y eso sí va a ser una de las historias centrales del libro, pero otro es un año después, cuando ya salió el informe de los expertos y ya fue creo que fue el 15 de septiembre, que Arely Gómez, la procuradora, ella anunció en la televisión que ya habían encontrado los restos, o sea, habían identificado los restos de otro estudiante intentando ya dar más peso a la verdad histórica, ¿no? Y fue otra vez este mismo chavo, Giovanni Guerrero. Entonces, la mamá de este chavo estaba en la casa viendo una telenovela, interrumpieron la telenovela para dar esta noticia. Entonces, ella está viendo en la televisión que están anunciando que encontraron los restos de su hijo. Y el siguiente día sale que los expertos independientes de Argentina dicen que ni era cierto. O sea, que no existían las pruebas, que puede ser que había una semblanza del ADN, pero que no era él. Entonces que esta historia que una mamá que no solo tiene que vivir con la desaparición de su hijo, pero tiene que vivir con que el gobierno y los medios lo matan enseguida, como muchas veces en los medios, ¿no? Entonces nuestro libro es una apuesta ilustrada contra la impunidad y buscando la verdad, ¿no? Porque aún sí, o sea, estamos a más de 2 años y nadie sabe qué pasó con los 43, nadie sabe que están vivos, que están muertos, qué pasó con ellos, ¿no? Y también es como muy importante, yo también como que mencioné que soy de los Estados Unidos, yo anoté mucho en los medios allá, o sea, ya están muertos en todos los medios allá los chavos, o sea, no existen casi reportajes, hay muy pocos que existen mencionando que todavía no saben qué ha pasado con ellos. Entonces nuestro libro intenta como mostrar que todavía es un caso abierto, que todavía no saben, y también todas las trabas que ha hecho el gobierno a los padres y ellos que siguen viviendo pesadilla y que siguen luchando. Y solo para cerrar esta parte, yo recién viajé a Guerrero y visité esta familia que mencioné y varias otras familias en sus casas para entregarle las copias de ese solo es el primer capítulo, pero ahí me di cuenta, o sea, en pueblos
aislados en Guerrero, donde sí no hay mucho acceso a la educación, es por eso que existe Ayotzinapa, que yo lo entregué más a las mamás de los chavos. Y una me dijo, pues yo no sé leer, pero la vio, y yo dije, pero hay dibujos. Y ella dijo, pues sí, entiendo más o menos algunas palabras. Y eso fue como cuando me di cuenta también la potencial y el poder que tiene este tipo, como la manera de contar estas historias con imágenes. Porque algunos de esos, como padres y madres, sí pueden leer más o menos. Y ella me dijo, no, sí me ayuda a leer esta historia con las imágenes, ¿no? Porque si alguien le hubiera dado el informe de los expertos, ella no la leyera, pero con el cómic sí lo lee. Entonces, como también es una de nuestras metas también, que podemos distribuir los cómics en lugares donde sí la gente pues no tiene mucho acceso a esta información y no pueden leer así libros tan densos. Bueno, para responder un poco lo que ha dicho Augusto de qué críticas hemos recibido, pues muchas veces creo que de todos es el primer trabajo, ¿no? Entonces, obviamente recibimos montones de críticas, tanto de aliento como de que todos también tienen una opinión de cómo hacerlo mejor, pero pues eso, digamos, no, o sea, al contrario, justo de estos trabajos ninguno está del todo concluido y siempre va a estar. O sea, a nosotros nos faltan, ¿cuántos capítulos? Como 10 capítulos. Y estamos buscando a la par el apoyo para seguir haciendo de una manera, pues, ¿cómo? Sí, autosustentable, que sea congruente con el proyecto. Porque todo el mundo nos dice, metan a becas. Pero todas las becas que hay en México son del gobierno, entonces como no corresponde tanto. Y bueno, también ahorita así, a ojo de buen cubero, no veo mucha gente que tenga menos de 23 años acá, ¿no? Y en 2 años van a ser elecciones. Entonces, pues justo esta población a la que yo pertenezco, que está entre los 28 y los 20 años, son quienes están siendo, pues de alguna forma, como la zona de duda, no solo en las elecciones, sino como en muchas decisiones de la vida política del país. Y bueno, todavía si me pongo yo a hacer como esta labor de creación simbólica, como que empieza a caer siempre muchos comentarios de que toca responsabilidad, ¿no? De que debe ser como cuidadoso en cómo ilustras, en cómo presentas la historia, en cómo la haces atractiva, pero al mismo tiempo respetuosa, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, si me espero a que yo sea una eminencia, que hasta me tenga que hacer una reverencia al espejo, que no creo que vaya a pasar nunca, pues nunca voy a hacer el cómic, ¿no? Y pues justo las opiniones que suelen ser mordaces, pues muchas veces vienen dos lados, pues un interés neto de querer como aportar y es, bueno, tomo nota y pues sigue el proceso y agregar esto que me dices, o a veces es por mala leche y pues, bueno, eso siempre está en la vida, entonces pasas la página y tal, ¿no? Bueno, no sé cómo le haya tocado a Augusto, a Octavio, ahorita nos cuentan. Y bueno, ahorita que estábamos subiendo, Paco Ignacio nos vio y dijo, la guardia joven. Y bueno, pues sí, así como, gracias, no somos tan jóvenes, pero bueno, pero pues eso hace falta, como desde donde estamos, a pesar de nuestras situaciones de que no somos autores de novela gráfica o grandes eminencias del reportaje y la gráfica, pues vamos a hacer esto y vamos a hacerlo lo más potente posible, pues para que estas historias estén ahí y estén ahí representadas, y en tanto estén representadas existan, ¿no? Y eventualmente pues sumar más voces a esto que se tiene que decir. Octavio. Muy bien, bueno, yo voy a discrepar de muchas de las cosas que se han dicho aquí y también no estoy no de acuerdo. Finalmente mi historia y mi camino es diferente. Yo ya me la empiezo a creer como autor de novela gráfica. Están frente a uno. La cosa está en que mi trabajo puede ser muy, muy deficiente todavía, está en crecimiento, creo, pero ya estoy en el camino. Digo, básicamente porque, precisamente hablando del trato con los lectores, ¿no? Son muy tímidos mis lectores.
se manifiestan de vez en cuando, y yo de verdad que al contrario, se lo decía a Augusto antes de, cuando empezamos a barajar la idea de presentarnos aquí y pedir espacio, que hablen de nosotros, aunque hablen mal, pero que hablen de nosotros, pues, que digan, dibujo horrible, le falta plasticidad a tu dibujo, esa historia es muy aburrida, o es muy cruda, es muy terrible, nadie te la va a comprar, que hablen. Finalmente, creo que, al menos en mi experiencia, te haces de piel muy dura. Hay quien no lo tolera, pues, frente a las críticas, ¿no? Yo, al menos en mi experiencia, me he hecho de piel muy dura, o no ha llegado un crítico lo suficientemente duro como para mandarme a la lona, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, para contestar el primer planteamiento que ponía Augusto, es lo que yo puedo responder, ¿no? Critiquen mi trabajo, de verdad. A eso vine yo el día de hoy, a exponerme, y bueno, espero que así sea. Por otro lado, a diferencia de Andalucía, y quizá pueda sonar muy cómodo mi planteamiento o mi situación, les decía, yo hasta que no tuve internet no me enteré de muchas cosas. Yo no conozco Guerrero, no conozco muchas partes de este gran país, nunca he ido a ninguna de las zonas en las que la policía comunitaria está trabajando, y en algún momento me lo cuestioné antes de empezar, ¿no? Bueno, ¿por qué voy a hablar de algo que no conozco, ¿no? Bueno, puede ser muy criticable y puede hasta notarse quizá en las páginas. No es que no me importe, pero si me voy a detener primero a irme a vivir 5 años, a hacer un gran reportaje sobre Guerrero, sí, a lo mejor quedaría una cosa muy diferente a esto, ¿no? Pero me voy a tardar mucho en eso. Entonces, ¿qué tienes más a la mano, Octavio? Internet. No cualquier medio, digo, La Jornada fue el principio, pero de ahí empecé a brincar otros medios de estos que llaman no oficiales, o medios alternativos, o medios aliados, que también sueltan muy buenas historias y tienen otro nivel de credibilidad, si queremos entenderlo así. Entonces, eso ha sido mi fuente mi fuente de primera mano para poder documentar mejor esto, ¿no? Les repito, creo en el trabajo de los periodistas, que son los que realmente arriesgan el pellejo, y creo que lo sabemos los que estamos aquí. A mí me confunden y estaba un poco en desacuerdo con esto de ponerle periodismo en historieta. Digo, salvo Andalucía, no somos periodistas, pero bueno, estamos apoyándonos. Bueno, en mi caso me estoy apoyando completamente en el trabajo de ellos, ¿no? Estoy muy a favor, como decía Andalucía, eso sí, en que la permanencia de un medio impreso como esto, tan a la mano como llegar y ya leíste esto, chécalo, revísalo, es muchísimo mayor desde mi punto de vista y en mi experiencia que una tonelada de notas y notas y notas de radio, de televisión, hasta de periódico mismo, sobre un mismo hecho. Creo que en eso sí tengo más que muchísima fe, tengo muchas razones para creer que la historieta, el lenguaje de los muñequitos, tiene otra permanencia en la memoria humana. Finalmente aprendemos viendo ciertas cosas o aprendemos viendo dibujos desde muy pequeños. Ahí sí, biológicamente estamos hechos para eso, pues para aprender viendo, ¿no? Y creo que el lenguaje de la historieta apoya esta permanencia en el tiempo de hechos y de cosas que uno quiere contarle a otro, que al final es eso, comunicar algo, una idea, un hecho, y que yo por lo menos quiero que permanezca más en la memoria de todos mis lectores, ¿no? Y bueno, este hecho de que no quieres pedir apoyo a iniciativas gubernamentales, digo, yo no lo descarto, más vale que lo intentemos y que ellos nos echen, pues nos den una patada, ¿no? Y nos digan, saben que pues tú no entras, ¿no? Queremos contar cosas más amables o más fantasiosas que no son malas. Aquí hay un montón de ideas detrás de ustedes, de muchísimos tipos de lecturas. También hay muchísimos tipos de historietas, no tantas en México todavía, pero yo preferiría que nos descartaran ellos, no autosacarnos nosotros. Y también a la iniciativa privada, a los empresarios que podrían invertir en esto, pues creo que tampoco les interesaría, digo, al menos ya me lo han dicho a mí, varios editoriales. Tu historia es muy depresiva, o muy triste, o muy cruda, o muy dura, ya tienen suficiente con lo que cuentan los medios, insisto, no está mal lo que hacen, pero saturan al final del día a nuestro posible público. Y bueno, creo que esto funciona de otra forma. Algo así como cocinar de manera lenta en lugar de estar consumiendo todo el tiempo comida rápida. Esa sería la metáfora que yo pondría al respecto. Gracias. A ver, el medio es el cómic, ¿no? En 1982, este país era el mayor productor per cápita en el mundo de cómic, consumidor de cómic y exportador de cómic, el primero del mundo, por encima de los Estados Unidos. Bueno, se vino abajo, ¿no? La industria porque hubo una crisis, en fin, y entró el nuevo modelo. El que estén recuperando, y además era muy explicable porque hay una larguísima historia, o sea, desde los pueblos prehispánicos,
hay una narrativa gráfica muy importante, está toda la evangelización hecha, ¿no?, con narrativa gráfica, y luego hay una floración, bueno, la pintura mexicana es una de las grandes, ¿no?, es una de las grandes pinturas del mundo, y luego hay una historia del cómic abundantísima, hasta llegar a 1982. Entonces, bueno, claro, los compañeros difieren, pues sí, obviamente, es igual que si se suben 4 novelistas aquí, pues van a diferir, porque es un género, es todo un género, y es un género además que en otras partes del mundo no dejó de ser revalidado. O sea, en Francia es importantísimo, por ejemplo, desde siempre, para la formación de los niños, y en adelante, y es un cómic, hay cómics para niños, cómics para todas las edades, ¿no? Bueno, nada más me subía por eso, un poco para ubicar las dimensiones, y lo interesante que está en que vuelva a recuperarse, ¿no?, como gran elemento de narrativo. Sí, mira, yo pienso que, podríamos ponernos también a hablar justamente de esa parte del por qué desapareció ese medio al que se llegaba muchísima gente, del que hablas de los años, que desapareció más o menos en los años 80, 90, ¿no? ¿Por qué empezó una ola de otro género de cómics, por ejemplo, de los superhéroes? ¿Por qué empezó a influenciar de manera mayoritaria a los jóvenes, ¿no? Porque hubo una generación en la que hubo muchos jóvenes que se interesaban más en otro tipo de cómics, y se pensó en algún momento dado que los superhéroes, bueno, estoy hablando de México, ¿no?, que los superhéroes o que los cómics del libro vaquero, o que ese tipo de historietas sean las únicas que existían en México. Hay una brecha generacional, pienso yo, entre los autores jóvenes y los autores de la época dorada del cómic, en la cual sí tenemos esa referencia, por ejemplo, bueno, en mi caso, de Rius, ¿no?, por ejemplo, a lo mejor voy a mencionar la familia Burrón por tenerla así como la referencia más directa o más popular, pero como tal, yo en lo particular no siento esa identificación con ese cómic de esas épocas de las que hablas, del cómic de la época dorada en México. Yo creo que como autor, yo a mis 31 años siento que aprendí, o sea, aprendí más bien a encontrar mi camino en autores de otros países, ¿no?, más que en México. Sin embargo, bueno, mi trabajo tiene una gran influencia de Rius, inclusive parte de la motivación de hacer este tipo de historietas que se podría también decir que de alguna manera son historietas o cómics didácticos, porque tienen información que posiblemente gente que no está muy cercana al tema, pueden conocer un poco más de manera más sencilla, como lo dice Octavio, o sea, de tener gráficamente la información y en ese sentido recibirla de manera más fácil. Y para mí Rius pues es un gran ejemplo de ese cómic didáctico que, como él mismo lo dice, ha sido un maestro involuntario, ¿no? Ha educado a muchas generaciones, y pues yo en lo personal, en lo particular, pues sí crecí leyendo esos cómics, y creo que fue parte de lo que me influenció a mí para poder trabajar este tipo de historietas más que otro género del cómic. A mí, bueno, y ahora más bien como para retomar un poco lo que platicaba Octavio en la intervención, yo siento que creo que Octavio y Javier lo comentaron, siento que la crítica y el hecho de conocer la opinión del público sobre mi trabajo en lo particular, creo que sí es bastante importante, porque en lo particular, como les comentaba, yo he tenido críticas buenas, inclusive una de las experiencias que también cuento en las pláticas en las que he dado es de un periódico mural que yo vi en una universidad, en la FES Iztacala, donde hablaban del tema de los 43 estudiantes, y yo sin saber, o sea, sin conocer a los que lo hicieron el mural, yo iba pasando nada más y vi que pusieron en el mural, o sea, sacaron las copias fotostáticas del cómic y las pusieron así como en el periódico mural para que la gente se acercara, ¿no? Ese tipo de cosas me parece
que de algún modo también este tipo de trabajos fungen también la función del activismo, si lo puedo decir así. Ustedes dirán también su opinión, porque estamos transmitiendo un mensaje de una forma sencilla, digamos, ¿no? Y me parece que sí es importante tener esa crítica, tanto buena como mala, porque así uno como autor puede saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Se va a tomar las cosas que creas que te van a servir para poder mejorar tu trabajo, pero siempre es importante encontrar los mejores caminos para llegar al público que quieres llegar. En este caso, yo pienso que mi público es el público joven y creo que lo he logrado hasta el momento, pero sí me parece bien importante saber lo que opinan para en trabajos posteriores poder llegar a más gente. No sé qué opinan ustedes sobre esto. Bueno, coincido con esto, pues tiene que tener desde mi punto de vista, más que como activista, yo me veo como un autor pues comprometido con el tiempo que me está tocando vivir. No sé, esto finalmente, o estos cómics igual como cualquier cosa se degrada, se echa a perder, desaparece, no lo sé. Mi idea es dejar un testimonio, comunicar un testimonio de un periodo muy difícil, muy cabrón, que nos está tocando vivir en este país, y que mucha gente se está volteando para otro lado, quizá con mucha razón, quizá con mucha mala intención, no lo sé, pero sí dejar un testimonio o algo de qué está pasando en este tiempo, qué sucedió en este tiempo, aunque sea una versión mínima o a lo mejor muy pequeña, o algún par de versiones, pues, ¿no? Para mí es es estratégico, pues. Me siento comprometido con eso, tiene que tener un carácter reivindicativo mi trabajo, al menos mi trabajo en cómic por ahora, y bueno, eso es lo que puedo decir. Bueno, nos quedan 10 minutos de mesa, entonces queremos abrir el micrófono para preguntas, comentarios que se sumen. Oye, nada más, antes de abrir el micrófono para preguntas y respuestas de ustedes, del público, sí quiero invitarlos, ahorita que acabe la plática, a que revisen, que visiten la Feria del Libro. Hay un área especial de cómic en esta parte, donde la Brigada para Leer en Libertad ha abierto este espacio a un stand, digamos, de puro cómic, y pues pueden ver como obra de varios autores, nada más eso, ¿no? Y nosotros vamos a... nosotros vamos a tener nuestros títulos aquí en la mesita al finalizar la plática, por si quieren adquirirlo y quieren platicar con nosotros. Entonces, no sé si haya una pregunta, un comentario, una participación. Bueno, antes que nada felicitarlos por el trabajo que están desarrollando, y aclarar como algunos puntos, unos comentarios y dos preguntas, no sé qué tan pertinentes sean. El primer punto que quisiera aclarar es que creo que la industria del cómic en México no es que haya desaparecido, la desaparecieron. El neoliberalismo finalmente es lo que ha provocado, ¿no? Ha acabado y desmantelado desde los sectores privados hasta los públicos en nuestro país. En ese sentido, por ahí se decía, ¿no?, que hay 3 secretarías de educación en nuestro país: la SEP, Televisa y Ríos, ¿no? Creo que deben de reconocerse ustedes como herederos de esto y asumirse como tales, ¿no? Y ahora van a las dos preguntas que no sé qué tan pertinentes sean. ¿Hasta dónde podemos hablar de periodismo cuando el periodismo pues es periódico, ¿no? O sea, tiene una periodicidad. Para mí lo que ustedes están haciendo es más un registro histórico en su trabajo, en tanto que son hechos que pasaron y que están asumiendo y trabajando desde sus particulares puntos de vista. Entonces esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué posibilidades, qué opciones tenemos de resarcir el tejido social a partir de iniciativas como esto? Gracias. Sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, hay un autor de novela gráfica que ha sido una gran inspiración para mí, se llama Joe Sacco, y él ha hecho mucho como libros sobre Palestina, sobre Serbia, sobre muchas guerras, y él sí es corresponsal, va y documenta. Y una cosa que él dijo es que tú cuando estás documentando y estás ahí entrevistando, dibujando, etcétera, tú tienes que pensar
que tu libro no va a salir por 5 años, porque sus libros son chonchos y son muy, muy detallados. Yo sí les recomiendo al 100 los libros de él. Pero el punto es que cuando estás contando esta historia, no estás contando como yo dije que yo hacía. Por yo ser periodista, yo tenía que así contar las historias de un día para el otro para que saliera. Pero eso sí son historias que esperemos que sirven para siempre, ¿no? O sea, eso, el momento en lo cual, como ya comentamos, y que yo, pues, mi país adoptada a México, porque llevo muchos años ya viviendo aquí, así que estamos viviendo tiempos muy, muy, muy oscuros, ¿no? Y pues yo creo que todos esperemos que en un futuro ya no será así, y que la gente va a acordar de cómo eran esos tiempos tan violentos en los cuales vivimos, y lo pueden leer en esos libros que estamos haciendo, como una referencia de que cómo fue, y que ya no están viviendo eso. Entonces yo creo que sí es importante como que nosotros tenemos que enfocarnos en la manera de contarlo sin tiempo, sin límites, ¿no? Que siempre va a tener resonancia y siempre va a tocar como las corazones de la gente en 10 años, en 20 años. O sea, yo espero que en 100 años todavía alguien va a estar leyendo nuestra novela gráfica. No sé si alguien más quiere. Bueno, coincido con esto, con Andalucía. La obra es más importante que el autor, es lo que yo creo. Si la obra emociona e impacta y se vuelve interesante, una referencia, aún después de que me muera, habrá valido la pena, creo. Ahora, contestando la segunda pregunta, es una pregunta bien complicada de responder, pues, ¿no? ¿Cómo reconstruir un tejido social tan lastimado, pues, ¿no? No puedo decirte que sucederá en 10 o en 15 años o que tendrá que cambiar el país finalmente, pero para que cambie el país tendrá que cambiar también la actitud de los pobladores, pues, ¿no? Veo mucha esperanza en el trabajo que se hace pues dentro de la policía comunitaria, porque creo que es eso, es un ejemplo de reconstrucción del tejido social. Un ejemplo, no digo que sea el ejemplo o que todos tengamos que hacer las cosas de la misma forma. ¿Cómo lo están haciendo? Pues comunicándose entre ellos. Finalmente la vida ya sucede de otra forma muy diferente que aquí en los grandes centros urbanos. Las poblaciones están más alejadas, la idea de la televisión o de la electricidad son algo raro, pues, ¿no? O el teléfono móvil que funcione son algo que no existe como tal, como aquí, pues, ¿no? O una plataforma tecnológica que te deja comunicarte por un teléfono o una computadora personal son diferentes. Pero aún así se están comunicando y se están organizando, que es lo importante. Entonces, creo que va por ahí, pues, ¿no? No me gustaría decir que se va a reestructurar o va a empezar a organizarse un tejido social hasta que no tengamos el agua más todavía hasta el cuello, pues, ¿no? Porque sí podemos tenerla más difícil, ¿no? Y algunos creen que solo así, teniendo una situación realmente más difícil, pensemos en el temblor del 85 y lo que sucedió, una cosa de ese tamaño, en el que esta ciudad se volvió una sola cosa, pues, ¿no? Una sola voz, una sola necesidad. No me gustaría que llegara a esa instancia, pues, pero todo parece apuntar positivo pues, o pesimistamente, que apunta hacia allá, pues, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te puedo decir buenamente, sin ser sociólogo ni politólogo, yo nada más dibujo mano. Gracias. Nada más un comentario rapidísimo antes de pasar a la siguiente pregunta. Fíjate que yo, algunas obras de las que he hecho en este género, por decirlo de algún modo, se han publicado en el Chamuco, ¿no? Parte de este material que viene aquí en donde nos llevan se publicó en el Chamuco, y otras historietas diferentes en algún momento se publicaron, no de este tema, de otros temas, en la revista Domingo del Universal. Estuve como muy en contacto con Salvador Frausto y toda esta gente, y se interesaron por este género, en esta parte de la periodicidad, ¿no? Sin embargo, sí tienes razón, porque para mí era muy difícil. Yo trabajé con un periodista que se llama Julián Gorodischer, argentino, con el cual trabajé en dupla, como lo hacen Javier y Andalucía, y él me pasaba el guión y yo hacía como la parte gráfica, pero sí era muy complicado por los tiempos, porque los tiempos del periodismo son inmediatos, ¿no? Y sobre todo porque estás en constante cambio y estás compitiendo con, aparte de los periódicos, de las notas escritas, pues estás compitiendo con redes sociales, con Twitter, etcétera. Entonces, lo que me decía, por ejemplo, Julián Gorodischer era que sí, que se tenía que dejar un testimonio, no nada más que quedara en una revista que se iba a dejar de vender en una semana o en 15 días, sino justamente tratar de hacer después de tener estas publicaciones, hacer una antología para que perdurara, ¿no? Para que pudiera ser un libro. Y de la segunda pregunta, sin tardarme mucho, es
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cada quien va poniendo su granito de arena como desde su propia trinchera. Yo tal vez sonaré idealista, pero creo que sí, si cada quien hace algo desde donde sabe hacerlo, va a poder reestructurar las cosas como sociedad, ¿no? Digo, yo te conozco, tú mismo estás haciendo una obra que es una denuncia social, ¿no? Y me parece que es un gran trabajo que justamente también pone, ¿no? Y bueno, me parece que sí dentro del arte, creo que el arte puede ser parte de ese cambio. Creo que solo tenemos 5 minutos, entonces quizás tomamos 2 preguntas. Tu pregunta y alguien. ¿Alguien más tenía una pregunta? Bueno, tomamos las preguntas y solo pido que sean breves para que podamos tener tiempo para responder. Y respondemos a las 3 preguntas después. Bueno, por cuestiones de tiempo pues va a ser rápido, ¿no? Sí, Mi nombre es Ernesto y yo lo que les quiero preguntar es que si ustedes recurrirían, por ejemplo, a crear historias ficticias o personajes ficticios para acercar más a la gente al cómic, porque a final de cuentas el cómic se vale de la ciencia ficción para acercar a las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué no crear un personaje ficticio que esté en esta situación y que está dando la narrativa, o bien crearlos en el futuro dando testimonio de cómo fueron la historia, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer una historia ficticia en el futuro de cómo es el hoy y de cómo esta situación no se resolvió para darle más acercamiento a la gente, ¿no? Yo creo que sería una buena idea, ¿no? A final de cuentas, el cómic se basa en eso, en la ficción. La gente que lee cómics es porque al hombre le salen garras de las manos, porque tienen necesidad de ganar, de ser fuerte, de sentir poder, ¿no? Por ejemplo, por eso los superhéroes son tan famosos, porque sienten este poder y a final de cuentas es por lo que lucha el sistema, ¿no? De tener poder. Entonces, una situación como esta, pues es una lucha de poder, ¿no? La verdad ante el pueblo, del poder sobre el que quien lo creó y para qué lo creó, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta, ¿no? Ustedes, si al ver no hay tanta, porque a la gente no le gusta la verdad, entonces ¿por qué no acercarlos a través de una ciencia ficción, ¿no? Sería mi pregunta. Y ya las otras preguntas y respondemos. Sí. De una vez las otras preguntas, por favor. Bueno, yo lo que viví, ¿no? En los años 60, 70, la historieta mexicana tenía una gran tradición cómica. Es decir, el hecho de que fuera una tradición cómica no quería decir que no pudiera ejercer la crítica, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una imagen de Gabriel Vargas, don Gabriel Vargas, donde lleva a sus niños a vender y le pregunta al compadre, ¿y a dónde llevas a tus niños? Les los voy a vender al fierro viejo. ¿Por qué? Por el plomo que tienen en la sangre, ¿no? O otra que decía, los llevaba a la carnicería también, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, o por ejemplo el camión clásico de don Gabriel Vargas, ¿no? Que iba atestado de gente, nada más puras caritas veías y arriba veías al grupo norteño tocando, ¿no? Y todavía con la redoba bailando arriba. Entonces, o sea, yo creo que la comicidad mexicana requiere adoptar otra vez la comicidad, ¿no? Pues ahí están los super sabios, los agachados, ¿no? Donde la cuestión cómica se retoma, pero esto no quiere decir que se vuelva una comicidad vacua, que se convierta en comicidad vana, sino una comicidad crítica, ¿no? A utilizar a la comicidad como parte de la crítica. Muchas gracias. Sí. Y por ahí había otra pregunta, de una vez. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es sencilla. Mencionaba de que vivos se los llevaron, pues, planean 9 capítulos. Sí, 12. ¿Por qué no hacer 43 capítulos? Uno por cada digo, me parece interesante porque podría darnos a conocer por lo menos a todo el país, porque hay mucha gente que no está informada y se dé cuenta del real sufrimiento de cada familia, de cada individuo que perdió la vida en ese fatal acontecimiento. Gracias. Sí. Ok, bueno, creo que todos vamos a comentar sobre las preguntas, entonces, digo, de esta última conceptualmente es muy chido, pero es que es un trabajón enorme ese, o sea, si llegamos a tener como la disposición, el presupuesto, etcétera,
pues capaz que nos lo echamos, pero... Eso fue un año de trabajo, Eso un fue año un año. entero. Un capítulo. Y digo, también pasa que unas familias son más accesibles que otras tienden a reservarse mucho más y también pues involucra un tipo de investigación distinta, ¿no? Por otra parte, el cómic no necesariamente depende de los superhéroes. Justo ahorita ya estamos llegando a un punto de verdad donde pues sí está bastante ficticio y dantesco el asunto. Y creo que es un acercamiento distinto. Digamos que hay un cómic de fans, un cómic de superhéroes que es bastante popular porque es cultura popular, es cultura de masas. Y de alguna forma es lo que ha sobrevivido en la industria aquí en México. De hecho, aquí atrás estamos en uno de los puntos donde más se puede encontrar ese material en la ciudad. Sin embargo, esa ficción, cuando desapareció la industria mexicana, desapareció el acercamiento, la visión mexicana ante esa postura de superhéroes, ¿no? Y no estamos buscando, que a la gente no le gusta la verdad, pues ni modo, la verdad está y contestando un poco la respuesta ante la pregunta de la ronda anterior de cómo esto reconstruye el tejido social. Bueno, el tejido social tiene un problemón ahorita y ese problemón tiene 1,000,000 caras. Estos temas son solo una de esas caras, pero podemos seguirlo nombrando y cada comunidad va a tener una situación similar que merece ser contada, pero no podemos hacerlo todo. Pero el primer problema para resolver un problema es hablarlo. Y ese es nuestro trabajo como creadores. Lo estamos mencionando, lo estamos poniendo sobre la mesa y aunque pique la costilla, es, oye, no se te olvide, aquí está y si te incomoda, pues tienes de dos sopas, decir, oigo, soy de palo, o pues decir, bueno, a ver, dentro de mis posibilidades, ¿qué puedo empezar a hacer con los que tengo cerca, ¿no? Entonces, y bueno, también la cuestión del humor. Esta parte de lo que estamos, al menos en nuestro proyecto, y una vez que ya empiezas a convivir con las personas te das cuenta que ellos también tienen un carisma propio, ¿no? Y que eso, digamos, estamos en partes muy... bueno. Sí. Andalucía, ¿quieres hablar? No, pero solo bueno. sigue, pero ya, Sí, y ya sí, yo ya voy sé. a comentar. Sí, conclusión. Sí. Ya me distrajiste. Bueno, que el humor... cuando nosotros estamos contando estas historias, hay personas que son esta historia, que están inmersas en esa historia y tienen una capacidad enorme y bellísima de no abrumarse. Y digamos que no es humor, pero sí es una sabiduría que eventualmente se comparte en esta narración, ¿no? Bueno, anda. Solo muy rápido voy a decir que en esta historia de Ayotzinapa la realidad supera la ficción. No hay ni una razón a hacerlo de ficción porque es tan surreal. O sea que hay en este primer capítulo que contamos que dispararon en 5 ataques a un grupo de jóvenes y que uno recibe una bala en la cabeza. Hoy, hasta la fecha, está en coma y que cuando los jóvenes llamaron a la ambulancia pidiendo apoyo, la persona que recibió la llamada dijo, ustedes jóvenes están en una fiesta, no vamos a apoyarles. Eso no es una realidad en la cual nadie debe vivir y eso debe ser ciencia ficción, pero no es la realidad. Entonces no hay ni una manera de no tratarlo y intentar que nosotros digamos toda la realidad que es y que con nuestro trabajo intentamos que eso nunca sea la realidad para nadie más. Entonces muchas gracias por venir y nos invitamos ahora, vamos a estar ahí con las copias y los invitamos a pasar para sus copias. Sí. Seguimos platicando por allá, continuamos la conversación. Gracias por venir.